Y ya estamos saliendo aquí en el día 3, estamos en el puerto de Marsella. De fondo tenemos a nuestro crucero, el Costa Toscana. Y ahora para salir de aquí hay que caminar y le vamos a mostrar el recorrido si quieren agarrar el bus, que es gratuito. Si no, tienen que agarrar un taxi aquí mismo, pero vamos a enseñarles cómo pueden salir de aquí de forma gratuita. Tienen que seguir este caminito verde que los va a llevar a la salida peatonal. Aquí se divide el camino verde, pero ese es para el parking y ustedes van a seguir este caminito que está acá, estrecho, verde, siempre siguiendo el caminito. Luego cuando lleguen ahí a ese cruce peatonal, tienen que cruzar, miren el río de gente, o sea que la cola para el bus gratuito creo que va a estar grande. Estamos 2 cruceros ahorita, el Costa Toscana y el MSC World Europa, que me está haciendo ojitos diciéndome, ven a mí, ven a mí. Conóceme. Pronto, pronto vamos por ti, ¿verdad? Así es. Y aquí tenemos una vista espectacular del Costa Toscana con su letrero así mostrándonos que está ahí presente. Nosotros seguimos caminando por la línea verde. Tenemos que cruzar este camino peatonal que nos va a seguir por el caminito verde. Nos vemos en la parada. Estamos ya en la fila para el shuttle que nos lleva al centro de forma gratuita. Dice que pasa cada 35 minutos. Ya tenemos aquí 3 minutos en la fila. Vamos a ver cuánto tardamos desde que empezamos la cola hasta que nos montamos en el bus. Acaba de llegar el primer bus. Tenemos 10 minutos, como 11 minutos de que empezamos la fila. Este es el primer bus que está llegando. Vamos a ver cuánto avanzamos y cuántos buses más tenemos que esperar. No sé si al siguiente o al otro. Vamos a calcular a ver. Acaba de llegar el segundo bus. Tardó entre el primero y el segundo como 6 minutos. Como 6 minutos. Vamos a ver si en este logramos montarnos o tenemos que esperar uno más. Vamos a ver. Yo creo que vamos a tener que esperar uno más. Llevamos en total 18 minutos en la cola desde que empezamos. Bueno, fuimos los últimos en subir en el segundo bus. Tuvimos suerte, justo el señor paró la fila. Así que en total tardamos unos 21 minutos en subir. Así que vale la pena esperar porque se ahorran el taxi o el transporte hasta allá. Solo que van como sardinas en la... Como lo pueden ver, aquí estamos. Acabamos ya de llegar, tardó como unos 10 minutos aproximadamente. 10, 15 minutos. Sí, 10, 15 minutos. Y todo esto es por dentro del puerto, es inmenso. Todavía estamos dentro del Todavía puerto. estamos, entonces ahí está el chucho que nos trajo hasta acá. Y pasando esta puerta ya están en el centro de Marsella. Saliendo del puerto pegadito está este centro comercial que se llama Les Terrazas du Port. Y vamos a venir a hacer una diligencia rápida que ya van a ver lo que venimos a hacer al centro comercial antes de recorrer Marsella. Y ya hemos llegado a la tienda que queríamos visitar porque tenemos que hacer algo que es rellenar nuestro pasaporte Lego. Ya tenemos los de Barcelona y vamos a ir llenándolo a medida que visitemos nuestras tiendas Lego. Hola, ¿tienes sello? Ah, yo misma. Aquí. Oh, uno de Navidad, mira. 2. 3. Y el más importante que nos dice que es el de Marsella, Francia. Y oh, completado. Vale, gracias. 179,99, o sea, 680 euros. Wow, mira la pared. Es Marsella. Uy, mira, ahí hay Domingo y Diego. Mira, de Star Wars. Está bellísima. Está preciosa. Ya hemos llegado, estamos por la parte de atrás de la catedral. La mayor aquí en Marsella, una de las más imponentes aquí en Francia. La vamos a recorrer ahora por delante y se la vamos a mostrar por dentro porque es preciosa. Y ya estamos en uno de los laterales, pero quise mostrarles
cómo se ve aquí esta torre preciosa con el sol de fondo y el cielo azul espectacular. Bueno, pero como siempre, Europa, las catedrales y todo, si no es una es otra, está en remodelación y pegadito, pegadito al mar. O sea, la catedral tiene una ubicación privilegiada, está justo al lado del mar. Vamos a verla ahora por su frente y su interior. La catedral fue construida entre 1852 y 1893 y tiene un estilo románico bizantino. No se olviden suscribirse, darle like, activar la campanita para que puedan disfrutar de todo este contenido y vean por dentro, por fuera, todo lo que pueden conocer en esta ciudad de Francia, del sur de Francia, que es Marsella. Preciosa. Wow. Wow. Caminar aquí es como, sientes que los ángeles te están protegiendo. Es hermosísimo, como que si cayeran del cielo. La verdad que no deja de impresionarme. Es la segunda vez que la veo. La primera me impresionó y no deja de impresionarme. Es hermosísimo. La verdad que si vienen a Marsella no pueden dejar de venir. Pero tiene un aire muy, muy, muy de Florencia. Bueno, es por su piedra, ¿no? La que utilizan, muy típica de Italia. ¡Wow! Mira eso, qué hermoso. Esas cosas sí no estaban la vez pasada que vinimos. Ni los ángeles, ni estos pececitos que son. Son como, sí, como si estuvieses debajo del mar. La mayor impresiona por su singular estilo romano-bizantino. La única catedral construida en el siglo XIX está construida con piedras de Calizane, piedra verde de Florencia, pórfido rojo y mármol de Carrara. Declarada monumento histórico desde 1906, su arquitectura es majestuosa. Mosaicos, cúpulas, torres, campanarios evocan el arte bizantino, el renacimiento italiano y el románico. La mayor, ante todo, la iglesia del obispo de Marsella, donde los marselleses se unen para celebrar grandes celebraciones y recibir a todos los visitantes. Tenemos una exposición ahorita de Marcoville que se llama Luces Celestiales, que va a estar hasta el 8 de marzo de 2026, donde hay exhibido 30.000 peces, 600 ángeles y 50 vírgenes con el niño Jesús. O sea, estamos en un momento donde estamos viendo una exposición, obviamente que no está siempre, y que es esa la de los peces que les acabamos de mostrar, y los ángeles, que wow, hay 30.000 peces y 600 ángeles, muchísimo. ¿Viste el suelo? Tiene esos pequeños mosaicos que van haciendo diferentes figuras y formas durante toda la catedral. En los laterales tiene mini capillas bastantes. De la exposición de la que le había dicho de los peces y de los ángeles, que va a estar hasta el 8 de marzo. También son hechas de vidrio. Mira, qué precioso. La verdad que es un arte. Qué bellas. Mira. Coloridas. Son súper coloridas, súper bonitas. Una exposición muy bonita, la verdad, tanto los peces como los ángeles, las vírgenes. Tuvimos la suerte de ver esta exposición, la verdad, y me encantó. Ahora estábamos en el bus que agarramos cerca de la catedral y que nos llevó a la Basílica de Notre-Dame de la Garde después de varias curvas y subidas.
Donde está ese parking nos dejó el bus, venía súper lleno, o sea, al principio nos montamos vacíos, pero súper lleno, 1,70 por persona y nos trajo hasta acá 15 minutos, habremos tardado. ¿Ah? 22 minutos. Y ahora estamos entrando a la Basílica de Notre Dame de la Garde. Ya desde aquí apenas cogen las escaleras, pueden ver esta vista espectacular de la torre con la Virgen en la cima y el niño, preciosa. Bueno, aquí podemos ver el campanario, que es un campanario cuadrado que tiene unos 41 metros aproximadamente de alto y en su cima está coronado por un cuerpo de campanas y encima la monumental estatua de la Virgen con el niño. Ya estamos entrando a la Basílica de Notre Dame de la Garde. Mira este techo dorado. Obviamente es más pequeña que la mayor de Marsella que vimos abajo, pero esta también lo que tiene el encanto es su ubicación, ¿no? Que está como en la cima de la ciudad. Es muchísimo más chiquita esta. La basílica consta de 2 niveles principales, la cripta, que es la iglesia inferior de estilo románico, excavada en la roca, y la iglesia alta, que es la parte superior, de estilo romano, bizantino. Las paredes, cúpulas y bóvedas están decoradas con mosaicos venecianos y se emplearon alrededor de 12 millones de teselas pequeñas de 1 y 2 centímetros procedentes de Venecia para hacer algunos paneles. Abundan en las paredes maquetas de barcos, placas y objetos simbólicos de agradecimiento por favores recibidos, lo que refleja la tradición marítima de Marsella. Estamos ahora en la cripta, que es en la parte de abajo de la basílica, que es esta iglesia inferior. Es también de estilo románico y está excavada en la roca. Qué lindo, ¿no? La cripta, en cambio de la basílica, es mucho más sobria. Sus bóvedas de cañón muy bajas, es un ambiente más íntimo, menos iluminación, da un bonito contraste con la riqueza de la parte alta. ¿Sabes por qué la basílica tiene este tipo de estructura? Porque la basílica, antes de ser basílica, era una fortaleza y por eso vemos esto que era para defender a la ciudad de Marsella. Y desde aquí una vista panorámica de la ciudad y a las alturas esta impresionante Basílica de Notre Dame de la Garde. El estadio de fútbol de Marsella que se llama Orange Velódromo y se ve bellísimo el techo, ¿no? La estructura. ¿Quieres saber algo de la Virgen? Claro que sí. Mide 11 metros de alto y está hecha en cobre, recubierto con pan de oro para que brille incluso a la distancia y resista a los vientos marinos. Y bueno, este ha sido el recorrido por la Basílica de Notre Dame de la Garde. Espectacular. Lo que más me encantó fue la vista y la posición que se encuentra en la ciudad y esta parte de aquí como de fortaleza, como les dije, antiguamente era una fortaleza. Me impresionó más la parte externa esto que la parte interna. Bueno, nosotros subimos en transporte público, costó unos 70. También hay unos trencitos que hacen esta subida, pero quiero que presten atención porque a veces se hace mucha cola para bajar. Entonces para subir no, pero después para bajar tienen que hacer esta cola. Nosotros vinimos en transporte público y fue fácil, la verdad. Así que tienen ese tips ahí para cuando vengan aquí a la Catedral de Notre Dame de Marsella, de la Garde. Bueno, estamos ahora en el bus de bajada de la Basílica. Este es el transporte público que les dimos. Eso sí, van siempre muy llenos y hay unas cuantas curvas, pero nada, tampoco complicado. Ya eso ustedes lo que quieran gastar y lo que estén dispuestos. Este es el bus, aquí, así. No, pero está cómodo. Ahorita está cómodo,
Cuando subimos estaba muchísimo más lleno. Entonces ahora para bajar, cuando estemos abajo, en vez de que nos deje en la Catedral de Mayor, nos vamos a bajar antes para caminar todo lo que es el puerto y pasear un poquito y comprar el típico recuerdo y el jabón de Marsella también. Así que nos vemos abajo en el puerto. Nos bajamos en la primera parada. Asómate, por donde está bajando ese bus turístico, por ahí también baja el bus donde veníamos. Entonces nos bajamos en esta primera parada porque queremos regresar caminando y disfrutar de toda esta parte de aquí. Esta es la parada, la que están viendo ahí, y los números que bajan. Nosotros lo vamos a hacer caminando, es largo, pero bueno, es parte de venir a conocer la ciudad y ver las tiendas típicas de los jabones de Marsella, ver estos lugares tan característicos de la ciudad, ver el puerto que tiene los yates. La caminata es más o menos grande y no crea que es corta, pero bueno, para mostrarles todo. Así que síganos y denle like, activen la campanita. Mira, y por aquí también hay estas calles que también pueden caminar y hay sitios para comer. Bueno, esta es una de las tiendas típicas aquí en Marsella, que son de jabones. Aquí simula un jaboncito y vamos a entrar a ver qué jaboncitos tiene por acá. Mira, ¿ves el cuadradito como el que vimos? Sí, el cuadradito como el que vimos afuera es un jabón. ¿El precio? No, este no lo dice. A ver acá. Ah, sí, mira, 5 euros. Cuesta 5 euros, 8, 7, dependiendo. Ah, los imanes. Y aquí estamos llevando nuestro recuerdito de jabón. Bueno, recuerditos no, es un detallito que le estamos llevando a nuestro hijo, que le dijimos que le íbamos a llevar un jaboncito para la cara de aquí de Marsella. Estamos caminando por el puerto, vamos a ir para allá ahora. Les muestro aquí un poquitito y vamos a cruzar para que vean aquí ese techo de espejo. Aquí tenemos esta heladería conocida. Todo esto lo pueden caminar tranquilamente, meterse por sus callecitas, sus callejones, ver el encanto. Si tienen más tiempo, bueno, saben que las paradas de crucero son bastante difíciles. Y bueno, aquí arriba, a ver, levanta la mano, yo ni me veo. Ah, aquí. ¡Hola! Aquí estamos. A ver. Ay, 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 ay. Tienen estos barquitos que creo que también hacen paseos. Ahí van a las islas. Y bueno, seguimos con nuestro recorrido de lo que pueden ver en un día de crucero, de parada aquí en Marsella. Con tiempo se pueden meter por cada una de estas calles, sentarse a comer algo, un helado, tomarse una cerveza, comerse una crepes. Y aquí entramos así como una feria navideña, todas las piezas que se utilizan para el pesebre. Esto también en Barcelona lo hacen mucho. Hay un mercado especial para eso. Y en el barrio gótico también. ¿Ves? Todas estas piezas para montar el pesebre. Del otro lado también son piezas. Sí. ¡Wow! Todos son figuras. ¡Ah! Uy, uno tras otro. Mira, las casitas y todo también para armar el pesebre. También pueden encontrar libros. También pueden encontrar crepes que no pueden faltar. Aquí tenemos chocolate caliente. Aquí tenemos las crepes, cotufas, palomitas, algodón de azúcar. O sea, realmente es un mercado de piezas para el pesebre, ¿no? Este ambiente de terraza, todos ahí agarrando el sol, tomando algo. Es que el clima está perfecto, o sea, no hace un frío así insoportable, no hace viento, está pegando el sol, la verdad que está el día espectacular. Miren, aquí pueden agarrar también el autobús turístico con vista 360 grados
Aquí tenemos los precios. El adulto cuesta 23 euros a partir de los 14 años. Y los niños de 4 a 13 años pagan 8 euros. A 1 euro, con figuras, mira, un caballito de mar, un pececito, una tortuga. Así pueden encontrar varias tienditas de jabón típico de aquí de Marsella. Y aquí tenemos también licores y como galletitas de naranja. Sí, mira, todas estas cositas. Anís. Sí, es que huele bastante a anís. Ah, mira, allá atrás, ¿qué es? Vino por litro, ¿no? Esta es otra tiendita también que pueden encontrar así de jabones de aquí de Marsella. Aquí les dejo más o menos una carta de más o menos lo que les puede costar sentarse a comer aquí en la orilla. Aquí lo tenemos. Si quieren dar un gustico aquí cerquita, también lo pueden hacer. Bueno, allá arriba donde está la Virgen, ahí es donde estábamos, ¿se acuerdan? Allá, llegamos hasta allá y ahora estamos aquí. Les vamos a averiguar los precios del trencito para que sepan cuánto cuesta. Aquí está. Tenemos el circuito 1 y el circuito 2. El circuito 1 vale el adulto 10 euros y los niños 5 euros de 3 a 11 años. Y el circuito 2 vale lo mismo, pero hace otra ruta. Este no llega, el circuito 2 no llega a la iglesia, a la catedral de Notre Dame de la Gardée, a la que les acabo de mostrar. Y esta va a otros sitios. Aquí tenemos, ¿ves? El mapa del circuito 2. Uy, no sé si el sol se ve. Del circuito 2 y del circuito 1. Ahí se los dejo un rato para que más o menos vean lo que hace cada circuito. Aquí es donde los agarran. Aquí los agarran. Ahí está el puestecito. Desde aquí también se tienen unas vistas muy bonitas. Mira esa escultura. Vamos a cruzar ese puente ahorita. ¡Wow! Sigamos caminando por este puente que nos comunica al museo y así podemos disfrutar de las vistas. Mira, hay gente caminando por el borde de la fortaleza. Este es el Museo de las Civilizaciones de Europa del Mediterráneo. Bueno, estábamos cruzando el primer puente y había como para revisar los objetos y no nos dejaron pasar con la cámara. Entonces nos devolvimos. O sea, teníamos la opción de dejar la cámara ahí, pero no quisimos. Entonces igual no le íbamos a poder filmar, así que nos devolvimos. Ese fue el puente que pasamos. Hasta ahí queríamos mostrarle todo eso. Caminar para allá a ver si podemos acceder por otra vía. Aquí están los horarios para que revisen. El museo está abierto todos los días, excepto el martes, el 1 de mayo y el 25 de diciembre. Ahí está. Miren esto, qué bonito. Aquí pegaditos al mar. Qué lindo. Esta fortaleza, la gente se sienta ahí a agarrar el sol. Miren, sí. A ver el mar. Y como hoy está el clima, mira, vamos a asomarnos aquí a ver. Se sientan aquí, ¿ves? Así. Y disfrutan de estas vistas maravillosas. Eso que vemos ahí es el Palacio du Phare, así se dice, creo. Es un palacio de 1858, construido para Napoleón III, que ahora alberga un centro de convenciones con jardines junto al paseo marítimo. Ese es el que yo quería pasar. Ese que ven ahí es un museo, se llama el Cosquer Mediterranee,
que es un museo que alberga la réplica exacta y a tamaño real de la cueva de Cosquer, una cueva submarina prehistórica real ubicada en las calas de Marsella, en Francia. Qué increíble. El propósito principal del museo es permitir al público descubrir las pinturas y grabados rupestres paleolíticos originales que datan de entre 19.000 y 27.000 años. Así que el que le guste los museos es una buena alternativa venir y visitarlo. Y hay dos, como les dije, el museo que estábamos entrando que no nos dejaron y este. El billete para el museo, ¿ves las cuevas? La cueva submarina y aquí les dan la información. Las tarifas, los adultos, a partir de 18 años, 18 euros. Los infantes de 10 a 17, 11. Los pequeños de 6 a 9, 6. Y los menores de 5 años, gratuito. Hay audioguía en 6 idiomas. Bueno, fuimos por la otra entrada, tenías la cámara guardada en la cartera y esta vez no nos dijeron nada. Aquí está. Estamos cruzando, esta es la pasarela, la del otro lado. Desde aquí las vistas, wow, bellísimo. Y de este lado también, por ahí todo eso fue que lo caminamos. Y al frente que les dije que estaba el palacio, al fondo la Basílica de Notre Dame de la Garde. Aquí el museo y de fondo la Basílica Mayor. Así que ya saben, si pueden pasar de forma gratuita, pueden venir y también pueden ver aparte de las instalaciones del museo. Pero nosotros vamos un poco ya con tiempo para subir nuevamente al barco. Y bueno, ya estamos de regreso. Y bueno, este ha sido todo el recorrido que les hemos hecho el día de hoy en Marsella, en el día 3 del crucero Costa Toscana. Y espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de todo. Corrimos un poco de un lado a otro para mostrarles lo mejor. Y así que no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y escribir en los comentarios a dónde quieren que lo llevemos. Viajando con Katy, con doble T, Y.